Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También quiero hacer una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido de salud, de dinero, de amor y aquellas que vienen para nosotras. Les cuento que siento que vienen unas bendiciones maravillosas para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y ya sabes, si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial, súper especial de sus ángeles para ustedes de manera totalmente general. Mira, este angelito te está diciendo, acoge la luz del cambio. Bueno, tal vez a veces nos empeñamos en cosas viejas, en relaciones viejas, en trabajos viejos, hasta en ropa vieja que la verdad no nos sirve para nada ya o que no nos la ponemos y nos empeñamos como tener todo eso guardado ahí en el armario, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro corazón. Este angelito te está invitando a renovar todo, a sacar todo aquello viejo, todo aquello que no te sirve, aquello que no te está ayudando a crecer. Bueno, sácala de tu vida, sácalo y transmútalo ya, transmútalo en algo totalmente positivo. Regala aquello que no utilizas, perdona, ama, sonríe, brinca, salta y busca cosas nuevas, busca alternativas nuevas porque ahí está la solución para tu crecimiento. Bueno, vamos para adelante, sigue adelante y no te empeñes en esas cosas del pasado que no te están ayudando absolutamente para nada. Acoge la luz del cambio porque son momentos de cambio para ti, mi querido amigo y amiga. Bueno, ahora voy a seguir la lectura con mis queridos y queridas que están en este momento en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Mira, vamos a ver qué es lo que siente por ti tu persona especial. Bueno, tu persona especial en este momento al parecer está como muy enojado o enojada contigo. Es una persona que no está demostrando lo que siente por ti. Es una persona que tiene muchos conflictos porque algo ha sucedido entre ustedes dos y lo ha llevado como a retraerse, a recogerse en sus sentimientos, a no demostrarte ya qué es lo que siente por ti. Es una persona que quisiera salir de esa situación en la cual están ustedes en este momento, como de freno, de estancamiento de la relación de ustedes. Quisiera salir de ahí. Se siente muy derrotado, muy desesperado, muy desesperada y no sabe qué hacer para recuperarte porque al parecer tú como que ya te le saliste de las manos, algo pasó, algo sucedió y tú al parecer como que tomaste la decisión de ya no más con esta persona. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Si ustedes vuelven, si ustedes toman la decisión de retomar la relación de ustedes, algo maravilloso, un crecimiento total en todos los aspectos de la relación de ustedes como pareja, inclusive en cuestiones económicas, que la relación de ustedes llegue a otro nivel, que suba un escaloncito más. Eso sí, van a tener que buscar ayuda de personas, tal vez algún consejero matrimonial, algún orientador espiritual, bueno, alguien que los ayude a ustedes para ver otra forma distinta de llevar la relación de ustedes. Al final, si ustedes quieren seguir con la relación, mira, maravilloso, totalmente maravilloso, satisfacción total en la relación de ustedes, pero ten muy en cuenta lo que está sucediendo en este momento. El tsunami que está sucediendo en este momento podría ser el presagio de algo totalmente maravilloso, ya como una limpia de sentimientos, una limpia de la relación, de sacar todas aquellas cosas feas, negativas, que no les sirven a ustedes como pareja y como personas individuales. Si ustedes logran hacerlo algo, es esta situación, si ustedes logran saltar esta dificultad que tienen en este momento, el futuro para ustedes podría ser totalmente maravilloso. Así que ya es decisión de ustedes, mis queridos amigos, amigas, si bajan los brazos, si bajan la guardia y terminan con la relación o siguen adelante. Si siguen adelante va a ser algo totalmente bueno, totalmente maravilloso. Ahora vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy a ustedes en esta relación. Dice, tu memoria guarda la justicia. Mira, al parecer ustedes tienen varias cosas guardadas el uno y el otro, que se tienen en contra el uno del otro. Ese angelito me está diciendo que ustedes para hacer borrón y cuenta nueva van a tener que sacar todo eso.
¿ya? Sacar todo eso que ustedes llevan adentro, ese dolor, esa angustia, esa falta de confianza, todo eso lo van a tener que sacar adentro y hacer justicia el uno con el otro, ¿ya? Perdonarse, pedir perdón y seguir adelante con la relación de ustedes si eso es lo que ustedes deciden, si eso es lo que ustedes realmente quieren hacer. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy para ustedes que están en esta relación. Mira, esta es la carta de el desasosiego y está en forma invertida. Mira, esta carta me está hablando acerca de aquella indignación que ustedes sienten por lo que se han hecho mutuamente, por el daño que se han hecho, porque están ciegos por esa situación. Bueno, inclusive podría yo decir que la relación de ustedes ha tenido como ciertos visos de violencia física o violencia emocional o algo así. Y es algo bastante difícil, algo bastante duro de superar, pero que es posible. En este mundo todo se puede, yo les cuento a mis queridos amigos y amigas. Pero ya es trabajo de los dos. Ya es decisión de los dos si lo hacen, ya si siguen adelante, si salen adelante, si evolucionan, no solamente como pareja, sino como personas individuales, ya. El perdón es de seres maravillosos, es de seres totalmente grandes. Yo sé que es muy difícil para muchas personas, pero que es posible, mis queridos amigos y amigas. Y si tomas la decisión de no seguir adelante con esta relación, bueno, perdónate a ti mismo, trata de perdonar a esa persona y sigue adelante con tu vida. Y también pues sana tu niño interior, que es como la base, que es el fundamento de la manera como nosotros llevamos cualquier tipo de relación en nuestra vida joven o en nuestra vida adulta. Bueno, les mando mucha luz, mucho amor y para adelante, mis queridos y queridas. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, al parecer estás pasando por cierta situación desfavorable, una etapa bastante difícil, pero de la cual tú vas a salir bastante reforzado, reforzada. Es una etapa para madurar, es una etapa de madurez, es una prueba por la que tú estás pasando en este instante. Lo positivo es que cuentas con el apoyo de familia, de personas cercanas a ti, personas que te quieren y que te van a dar una mano, ya sean cuestiones económicas o un consejo, algo, o un hombro sobre, o alguien para, más hecho, un apoyo que tú necesitas, ya sea económico, físico, emocional, espiritual. Tú lo tienes, mi querido amigo y amiga, y eso es un tesoro que tú tienes. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Bueno, mucho trabajo para salir adelante, mucho trabajo, mucha confianza en ti mismo, en ti misma. A veces te puedes estar sintiendo como sola o solo, pero yo te digo, ni tú estás solo ni estás sola. Tú tienes a personas que te quieren, que te aman, y si alrededor físicamente no tienes a nadie, tienes a tus guías espirituales, te tienes a ti mismo y a ti misma. Y a veces estas etapas de soledad, estas etapas en las cuales nos sentimos como que abandonados y abandonadas, no sirven para crecer, ya. Todo tiene su lado positivo, así sea la peor de las situaciones. Mira, siempre búscale a todo el lado totalmente positivo. Viene para ti el verdadero amor. En un futuro más bien cercano vas a conocer una persona totalmente maravillosa, muy seguramente el signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona con la cual tú te vas a poder entender a las mil maravillas y vas a poder realizar muchos sueños y proyectos que tú tienes como represados, porque dices como que yo estoy esperando a que llegue esa persona ideal. Bueno, maravilloso que llegue esa persona ideal, pero yo te digo que tú también solito o solita también puedes. Tú eres un ser integral, un ser único y que tiene todas las capacidades. El universo las ha puesto ahí para que tú te desarrolles integralmente. Bueno, vamos a ver, así que no esperes la persona ideal, conviértete tú en esa persona ideal. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. La naturaleza te dará vitalidad. Bueno, si en este momento te estás sintiendo como muy bajoneado, muy bajoneada de energía, yo te digo que te volques a la naturaleza. Si no te es posible, bueno, una mascota, un arbolito, una plantita, cualquier cosa, respirar el aire, mirar las nubes, los pajaritos, cualquier cosa que te dé paz, que te abstraiga un poco de ese pensar tanto, de ese estar como tan pendiente de las cosas que te suceden a ti, como que tacarle todo el día lo mismo, lo mismo. No, eso no te permite a ti acallar tus pensamientos, te permite tener la posibilidad de escuchar a tu yo interior, ya, a tu ser superior interior que tú llevas, que todos llevamos, para recibir esa orientación. Perdón que aquí recibí la visita de mi queridísimo gatito.
Peludinchis, bueno, te estaba diciendo que te volques a la naturaleza, bueno, para que puedas tener, acallar tanto pensamiento que va y que viene y que no te permite a ti escuchar a ese ser superior, a esos seres superiores que nos ayudan siempre para tomar buenas decisiones y que nos están diciendo cosas a través de números, a través de mensajes, a través de otras personas para poder tomar buenas decisiones. A veces nos sentimos como muy solos y muy solas y no saber para dónde agarrar, para dónde coger. Bueno, acallar esos pensamientos para poder escuchar mucho mejor. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para ti que estás solterito y solterita el día de hoy. Bueno, por aquí tenemos a mi gatito Peludinchis. El tarot egipcio dice la carta de la evolución de manera invertida. Mira, esta carta me está hablando a mí de ciertos sucesos, de ciertas cuestiones que se te podrían estar presentando a ti o se te van a presentar a ti y que debes tener muchísimo cuidado. Bueno, tener mucho cuidado con tu salud, tener mucho cuidado con, no sé, tener ciertas pensamientos demasiado fijos, ser bastante inflexible, ya no ser tan inflexible en la vida para que ciertas cuestiones que se te puedan estar presentando no te den como tan difícil, tan duro. Esta carta también me está diciendo que mires más arriba, mires más allá de aquellos problemas y dificultades que se te puedan estar presentando o que ya se te vayan a presentar. Bueno, hay algo más alto, más arriba de aquellos problemas y que tienen un objetivo tal vez para enseñarte a ver ciertas situaciones que no estás viendo en este momento y para evitarte problemas mayores en un futuro. Los números de la suerte para ti, el número 6, el número 12 y el número 3. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.